Hola, mi nombre es Eduardo Sotomayor, soy pastor de la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia y queremos invitarte a que te suscribas al canal de YouTube haciendo clic en la campanita para que puedas recibir los mensajes nuevos que vamos subiendo. Y ahora te invitamos a escuchar la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Dios le bendiga a todos los que están en línea. Le damos gracias a Dios porque en esta ocasión, una vez más, podemos estar junto a ustedes compartiendo el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y estamos con esta serie de mensajes, un lugar de milagros. Y siempre decimos, ¿dónde queda ese lugar? No lo vas a encontrar en Google Maps, sino que es algo espiritual. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en el medio. Y donde quiera que esté Jesús, ocurren milagros. Cuando Jesús caminó en esta tierra, en los evangelios, que son 4, nos reportan unos 36 milagros que hizo Jesús. Pero como dice Juan el apóstol, si se hubieran escrito todos los milagros y todo lo que Jesús hizo, no cabrían libros en el mundo. Solamente hay esos pocos registrados. Obviamente Jesús hizo muchísimos más que no están registrados. Y obviamente que cuando Jesús sanaba era una demostración de la característica que tiene Dios, de un Dios de amor y de bondad por los que sufren. Ahora, tenemos que entender que esto que voy a decir ocurría antes, ocurre ahora y va a ocurrir después. Que Jesús no hacía siempre milagros todas las veces. Y entonces acá hay un principio. Dios sana, sí, efectivamente, no cabe duda de eso. Sin embargo, pero Él no sana a todos todo el tiempo. Sí, hubo lugares que en Jesús llegó y sanaba una persona y había una enormidad de enfermos. ¿Por qué se debe esto? Bueno, vamos a dar algunas razones. Porque Jesús a veces no hizo milagros. 3 razones. Número 1, porque esto tenía que ver con una demostración, es decir, con un show, con algo fenomenal, y él dice, no, yo no vine para esto. Venían los religiosos y le decían, si sos el Mesías, hacé señales y demostrá que sos el Mesías. Y él dice, esta generación mala y perversa demanda señales, pero no le voy a dar ninguna señal, solo la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, dando a entender que él iba a estar 3 días muerto y al tercer día iba a resucitar. Es la única señal que va a tener esa generación perversa. Otra de las razones es porque cuando el realizar un milagro iba a alterar los propósitos finales de Dios. Él nunca iba a hacer un milagro que alterara los propósitos finales de Dios. Esto vemos un ejemplo. Previo a la crucifixión, él fue prendido por un grupo de soldados romanos y religiosos, y los muchachos, los discípulos, intentaron hacer algo para rescatar a su maestro, y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un tal Malco, un siervo. Y Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. ¿O no crees que yo podría rogarle al Padre y me enviaría legiones de ángeles y me salvaría? Pero esto no es la voluntad de Dios, Pedro. Y ahí el único milagro que Jesús hizo, pudiendo haber pedido un ejército de ángeles que lo defendieran, y no lo hizo porque la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz. Y el único milagro que en ese momento hizo fue pegarle la oreja que había cortado Pedro, o sea, arreglar los líos que Pedro había hecho. Y otra razón, la tercera razón porque Jesús no hace milagros, es que esto tiene más que ver con nosotros, con vos y conmigo, porque no encuentra fe para poder realizar milagros. Y hoy vamos a ver una historia en la Biblia donde vamos a descubrir 3 claves para que vos recibas tu milagro, ya que Dios sana, entendiendo esa salvedad, ¿verdad? No sana a todos y todo el tiempo, pero lo hace. Y ahí vamos a ver qué es lo que permite que esos milagros que están en el designio de Dios hacerlos se hagan. Bueno, se requiere un contexto, ¿sí? Y hay una historia en la Biblia que se encuentra en Marcos,
capítulo 5, verso 24, que nos dice así la palabra del Señor. Esto tiene que ver con un principal, una persona importante de la ciudad que va a llamarlo a Jesús para que hiciera un milagro en su casa. Y esto fue lo que aconteció en aquel momento. Jesús fue con él, ¿sí? Con este principal, y toda la gente lo siguió, apretujaba a su alrededor, es decir, lo apretujaba a Jesús, un montón de gente que lo rodeaba, porque claro, Jesús era como los famosos de hoy en día, ¿verdad? Cuando hay una celebridad en la ciudad, la gente la rodea y quiere que le ponga una firma en la mano, en la ropa, o que se saque una selfie. Bueno, en aquel entonces la importancia de Jesús hacía que la gente lo rodeara y quisiera estar con él. Esto es lo que está ocurriendo. Y enseguida se nos va a hablar de una historia que no está en el radar, que no está identificado por nadie. Y es que una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Sufría, tenía dolor, estaba pálida, sin fuerzas, delgada. Dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, decepcionada. De hecho, se puso peor. Dice el verso 27, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás, entre la multitud, se abrió paso, se abrió camino, no fue fácil, y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana, ¿sí? Bueno, ella tenía esto en mente, y si tan solo estoy donde está Jesús y lo toco, me voy a sanar. Tenía fe, ¿sí? Porque de eso se trata, de poder tener fe para recibir nuestra sanidad y nuestro milagro. Ahora, ¿qué se requiere para que tu milagro, y este es el primer punto, qué se requiere para que nuestro milagro suceda? Número 1, se requiere tu movimiento. El Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el verso 27 nos dice, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Esta es la versión del lenguaje actual. Y nos dice que esto fue lo que ocurrió con esta mujer. Se abrió paso, se movilizó, no se quedó de brazos cruzados porque tenía sus razones, ¿verdad? Ella presionó y se abrió camino a pesar del dolor. Estaba enferma, sufría, quizás le dolía la cabeza, las piernas le tiritaban por la enfermedad que tenía y con mucha razón podría decir, bueno, no voy donde está Jesús y estoy adolorida, estoy mal, no me siento bien, pero ¿viste lo que es el dolor? El dolor te puede detener o te puede impulsar. Y ella dijo, no, con más razón tengo que ir donde está Jesús y tocarle. Ese dolor en ella era físico, pero quizás vos que nos estás sintonizando, quizás tu dolor no sea físico, quizás sea un dolor del alma, de los sentimientos, porque has sido rechazado, has sido abandonado, quizás te han engañado, te han traicionado y estas cosas, wow, sí que duelen un montón. No sé cuál es tu dolor, físico, emocional, relacional, qué es lo que estás pasando en este momento. Pero bueno, al igual que esta mujer, abrite camino y decí, si tan solo estoy en la presencia de Jesús, Él va a sanar mi corazón herido, Él va a sanar mi cuerpo enfermo. Tenés que tener esta predisposición a moverte. En segundo lugar, vemos que ella presionó y se abrió paso más allá de la decepción, porque el texto que hemos leído dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero que su estado de salud le iba peor. Así que ella habrá pagado dinero a un médico y después comprobó que no pasaba nada, que estaba peor. Y esto se llama decepción. Y si hay algo que decepciona es que vos te das cuenta que lo único que querían era tu dinero y te usaron. Y eso sí que duele mucho.
Pero a pesar de la decepción, ella no se quedó, se movió. En tercer lugar, que el movimiento que ella hizo, ella presionó y se abrió camino más allá de la religión. Ella era una judía y la religión judía para este tipo de enfermedades la declaraba inmunda. Claro, es un término que ahora no se usa y si lo usamos es un poco despectivo, ¿verdad? Pero esto, para que lo entiendas, en aquel entonces significaba como hace unos años atrás, cuando alguien tenía COVID-19, ¿qué se decía? Bueno, hay que aislarlo, ¿sí? Tenía que estar en una casa, no podía salir a la calle, nadie podía entrar, se lo aislaba, ¿sí? Bueno, más o menos la palabra inmunda es lo que eso connotaba. Tenía que estar aislada, no podía tocar a otra persona porque según la reglamentación judía, lo que decía la religión, es que contaminaba al otro, también al otro había que aislarlo, declararlo inmundo. Así que la religión le era un obstáculo, pero a pesar de esto, ella se abrió paso. Y yo no sé cuál religión tenés, pero alguno dice, bueno, yo tengo la religión de mis padres, de mis abuelos, y la religión no me permite estar en una iglesia como en la que yo estoy hablando. La religión no me permite. Cuidado, a veces la religión, lejos de acercarte a Dios, te aleja de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con esta mujer, y ella no permitió que lo que decía la religión le impidiera estar cerca de Jesús. Se abrió camino a pesar de la religión. Y también podemos ver que ella hizo algo más. Presionó y se abrió camino a pesar de la gente, porque la gente apretujaba a Jesús, estaba uno al lado del otro, y esto sí que era difícil. Pero ella dijo, igual yo tengo que tocar, porque si tan solo logro tocarlo voy a quedar sano, mi vida va a cambiar. Bueno, muchas veces tenemos que sortear este obstáculo para obtener nuestro milagro. Lo que la gente dice, lo que la gente critica. Muchas personas están en una celebración el fin de semana y después no la vemos más y nos enteramos que lo que pasó es que los compañeros de trabajo empezaron a hacerle burla y por la burla que le hacían no vinieron más. Y sí, pasa y no debería pasar, pero pasa. Lo malo es que uno deja que la gente condicione nuestra búsqueda de Dios. Ella no dejó que la gente le impidiera acercarse a Jesús, sino por el contrario, se abrió camino en medio del obstáculo de la gente. El verso 29 nos dice que finalmente ella, en su movimiento, a pesar del dolor, de la decepción, de lo que la religión dice, de la cantidad de gente que rodeaba a Jesús, dice el verso 29, al instante que ella tocó el borde de Jesús, y el verso 29 dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada. No tuvo tiempo de hacerse un análisis clínico, probablemente no se hacía en aquel tiempo, o que la checara un médico. No, ella sintió que realmente había sido sana, que había ocurrido un milagro. Dice que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de esto, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, Señor, mira que hay una multitud que te apretuja por todos lados y vos preguntás, ¿quién me tocó? Bueno, sin embargo, dice el verso 32, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Jesús siempre está mirando, y está mirando tu necesidad, tu dolor, tu afrenta, tu desánimo, tu desaliento, tus lágrimas. Siempre Él está mirando a ver quién está necesitado. Dice el verso 33, entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de Él y confesó lo que había hecho. ¿Cuál era el miedo de esta mujer? El miedo de esta mujer era que, como era inmunda, al tocarlo a Jesús, al maestro, al rabino, el rabino también quedaba inmundo. Entonces ella dice, me van a reprender, me van a retar, así que temblorosa
dice, bueno, yo estaba enferma y dije, si te toco la ropa, voy a quedar sana, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ahora viene el segundo punto. El primero es que para recibir tu milagro no te podés quedar de brazo cruzado y decir que sea lo que Dios quiera. No, tenés que entrar en movimiento a pesar de las adversidades y abrirte camino. Lo segundo, tu milagro requiere de tu fe. Sí, siempre va a ser así. Para que ocurra mi sanidad, mi liberación, tengo que tener fe. Y sabes que esto es muy importante entender. Jesús nos pide que tengas una vida ordenada, que seas semi-ángel, que tengas un prontuario, si tenés un prontuario muy grande que no va a poder ocurrir. Eso no le importa a Dios. A Dios le importa tu fe. A Dios le importa mi fe. Dice el verso 34, y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué grande que es Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de milagro. Y qué bueno que no mira nuestros antecedentes, porque vos y yo estamos en el horno, ¿verdad? Sino que mira nuestra fe. Si hoy creemos que mi vida puede cambiar, mi vida puede ser restaurada, libertada de las ataduras, de los vicios, de la enfermedad que padezcamos, eso va a ocurrir. Tenemos que tener fe, y eso es lo que vemos a lo largo de la Biblia. Es más, en una ocasión Jesús regresó a su lugar donde se había criado, Capernaum, y nos dice Mateo 13:58 que mira lo que ocurrió ahí. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos. Es que la gente era mala de Capernaum, eso es lo que miraba, es que no tenían vida espiritual, no, nada de eso miraba. Lo que miró en esa región, que nadie tenía fe. Y solo unos pocos milagros pudo hacer cuando podría haber hecho mucho más, porque no encontró fe para que podía realizar más milagros. Vemos también que sanó a un leproso en Lucas 17:19. Dice, al leproso Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. ¿Qué fue lo que hizo posible la sanidad en otro inmundo? Un leproso, otro que estaba aislado. La fe. Tuvo fe y la fe lo sanó. A los ciegos, a un ciego le dijo, al ciego Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Así que una vez más, Jesús no está mirando tu pasado, que sea perfecto para hacer un milagro. Está mirando tu fe, que puedas confiar en la bondad y la misericordia de Dios, son accesibles a tu vida y la haces posible creyendo en la bondad de Dios. Ahora, muchas veces he orado por gente enferma y no todos se han sanado. Y usted dirá, pastor, ¿no se ha decepcionado por las veces que oró y la gente no se sanó? No porque no busco de Dios algo que Él haga, sino que lo que busco de Dios es lo que Él es. Entonces acá tenemos que entender que la fe que atrae milagros es más que una fe por lo que Dios hace. Es más que eso. La fe que atrae milagros es nuestra confianza indeclinable en el Dios que es, el Dios que es. Un Dios perdonador, un Dios bondadoso, un Dios de poder y de gracia. Y por eso tenemos que quedarnos con el Dios, aunque no haga lo que yo quiero, aunque no haga el milagro que yo espero, no importa. Lo que importa es que he conocido a este Dios maravilloso. Esta mujer tocó a Jesús y habrá pensado, uy, yo soy inmunda y él también. Y la verdad que esta mujer al tocar a Jesús, sí quedó Jesús inmundo, pero ¿para qué? Para que esta mujer dejara de ser inmunda. Esto es lo que hizo en la cruz. Él fue el justo, murió por los injustos, el santo por los pecadores. ¿Para qué? Para que vos y yo dejemos de ser pecadores. Él se llevó nuestro pecado, nuestra maldición. Él cargó la maldición en sí mismo para hacernos libres de toda
maldición. Y ahora quiero decirte en tercer lugar, ¿cuál es tu mayor milagro? ¿La salud física, emocional, el que salgas sorteado en el IPB? Eso es un milagro. Y te adjudiquen una casa. ¿Cuál es tu mayor milagro? Ninguno de los que te mencioné son los milagros más grandes que alguien pueda recibir, porque te voy a expoliar tu vida. Por más que hoy recibas un milagro de sanidad, más adelante vas a volver a enfermarte y al final te vas a morir. ¿Sí? Eso es el expoliar la vida. Sabías que te vas a morir, yo me voy a morir. O sea, hoy podemos experimentar un montón de milagros, pero al final vamos a tener que dejar este mundo. Y entonces, acá donde entra esta pregunta, ¿cuál es mi mayor milagro? Justamente es el milagro de la salvación. Ese es el milagro más grande, poder tener el corazón perdonado y haber recibido la gracia de Dios. Hay una historia en la Biblia, en Marcos 2, capítulo 10 y al 12. En otras ocasiones hemos hablado de esta historia, la historia de 4 amigos que llevan a un amigo paralítico a la presencia de Jesús, porque donde está Jesús, ¿qué pasa? Hay milagros. Y ellos cuando llegaron no pudieron entrar, así que hicieron un boquete por el techo y lo bajaron. Y Jesús en ese momento le dijo al paralítico lo que más realmente era importante en su vida: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos empezaron a murmurar y a debatir: ¿quién se cree esto? Si solo Dios puede perdonar pecado. Y entonces va a decir en Marcos 2:10 va a decir: así que les demostraré que el Hijo del Hombre, después de haber dicho te perdono los pecados, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. ¿Te fijaste lo que hizo Jesús? Primero no le dijo: toma tu camilla, levántate y anda. Lo primero que le dijo es: tus pecados te son perdonados. Necesitas un encuentro con Dios para que tus pecados sean perdonados y tengas vida eterna. Entonces, como hubo un debate y murmuración, dijo: bueno, para que comprueben esto, le voy a demostrar que le he perdonado los pecados. Le dice: toma tu lecho, toma tu camilla, levántate y anda y vete a tu casa. Y él lo hizo. ¿Por qué el pecado de la salvación es el más importante? Es el más grande. Porque hoy Dios me puede sanar, pero más tarde, el mes que viene, capaz que me vuelvo a enfermar, seguro que sí. Pero cambiar un corazón, transformar un corazón, es lo más grande, porque tiene connotación para la eternidad. Aun cuando deje este cuerpo, mi vida sigue con vida. Jesús ya lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si muriere, no morirá eternamente. Tenemos un alma eterna. Y la gran pregunta es: ¿has recibido el perdón, el milagro más grande en tu vida? Sí, Dios está haciendo, estamos orando en cada celebración por un montón de milagros y están ocurriendo, se están reportando: sanidad de los hijos, liberación económica, restauración, en fin, un montón de cosas se está haciendo Dios. Pero ¿estás recibiendo el milagro más importante? La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios tu vida, que dio a su Hijo unigénito para que vos, creyendo en Él, no te pierdas, sino tengas vida eterna. Hoy queremos invitarte a que puedas recibir el milagro más grande de tu vida, que lo va a hacer si crees en Jesús y lo recibís como Señor y Salvador. Te va a salvar. Y quizás estás enfermo, quizás estás en un callejón sin salida, quizás estás angustiado. Y Él va a traer sanidad, va a traer liberación también, porque Él es bueno. Pero quiere hacer lo más importante y después, como el paralítico, después que le perdonó, lo sanó. ¡Wow! Vamos en oración para recibir salvación y también bendición. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, porque eres el Dios de los milagros.
Y queremos pedirte en esta ocasión que tengas misericordia y bondad sobre los que están enfermos, los que están con depresión, los que están atados a vicios, los que tienen una vida truncada. Dios, restaura las vidas. Pero queremos pedirte que se obre el milagro más grande, que las personas que nos escuchan reciban a Jesús como Señor y Salvador personal y tengan perdón de pecado y con ello la vida eterna. Papá, los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu inmensa bondad y misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.